Hola, buenas noches. Mi nombre es Claudia Tech. Para los que me conocen, para los que no me conocen, pues yo me llamo Claudia Tech. Ya tiene que no subo contenido. Espero en Dios poder ser más constante en estas actividades. Dejé inconcluso un poco del libro de Eclesiastés. Espero poder concluirlo. Hoy quiero hablarles un poco acerca de un libro que a mí en lo particular me cambió la vida. Yo lo recomiendo mucho. A muchas personas que conozco se las he dado y ojalá se den la oportunidad de leerlo. Es un libro hermoso, la verdad. Explica cosas que quizás en el entendimiento propio no se puede, pero este libro es inspirado por Dios. Entonces este libro, pues me gustaría que ojalá pudiéramos terminar de estudiarlo, pueda yo terminar de explicar estos temas. Lo leí hace mucho tiempo, pero de vez en cuando yo le doy pues un repaso a la lectura de este libro. Pues es un libro que cada día me enseña cosas que tal vez dejé desapercibidas pues ahora sí que antes, ¿no? Cuando lo leí, pero cada que lo leo encuentro algo nuevo que quizá no me di cuenta anteriormente. Y hoy quiero platicarles. Este libro se llama El deseado de todas las gentes, y me gustaría empezar con el prefacio. Este libro, en el prefacio nos dice esto. Es una explicación muy bonita. A veces pensamos que la religión pues ya no sirve para nada, ¿no? O sea, mucha gente piensa que la religión no sirve para nada, pero déjenme decirles que nosotros somos seres que tienen ciertas características, ¿no? O sea, no solamente fuimos creados o fuimos hechos de la nada como hoy en día se piensa, ¿no? Entonces nosotros tenemos un propósito en esta vida y a veces no encontramos sentido a nuestra vida porque no conocemos ese propósito en nosotros, porque nadie nos ha guiado tal vez a conocer por qué existo, por qué nací. Una vez una persona me dijo a mí: Dios tiene un propósito para ti. Y es cierto, y no solo para mí, sino para todo aquel que quiera conocer la verdad. Dice la palabra de Dios: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces hoy quiero compartirles un poquito acerca de la lectura de este libro, y me gustaría empezar con la introducción, ¿sí? El prefacio, perdón. Dice aquí, bueno, antes de empezar vamos a orar y pedirle mucho a Dios que Él nos guíe en este estudio, que Él nos inspire y nos dé sabiduría para poder comprender alguno de las cosas que Él tiene guardadas y que ha querido darnos, pero nosotros nos hemos rehusado a aceptar. Entonces yo les invito, ahí donde estén, los que gusten, vamos a orar y pedirle a Dios dirección para que sea su Espíritu el que nos guíe y nos enseñe aquellas cosas que quizás nunca imaginamos que existían. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias un día más porque estamos aquí delante de tu presencia. Señor, vamos a estudiar tu palabra un día más. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu ilumine nuestra mente y nos pueda ayudar, Señor, a entender todas aquellas cosas, Señor, que tú tienes guardada para nosotros, pero que hemos rehusado, Señor, aceptarlas. Te pedimos, Señor, que nos des sabiduría e inteligencia, tiempo, Señor, para escudriñar tus santas escrituras. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Dice aquí este libro en el prefacio, dice: en el corazón de todos los seres humanos, sin distinción, raza o posición social, hay un indecible anhelo de algo que ahora no poseen. Muy bien, esta parte la remarqué porque es cierto. Cuando yo estaba en el mundo, ahora sí como dice, yo hacía las cosas del mundo, ¿no? Y mucha gente está haciendo las cosas así, de esa manera como yo un día las hice. Yo pensaba que pues, ser solo es vivir y ya, y ni siquiera a veces sabemos vivir, ¿no? Pero una vez, como mencioné hace un rato,
Una persona me dijo que Dios tenía un propósito para mí. Yo en el momento no lo entendí, sinceramente no entendí a qué se refería. Pero es cierto, Dios tiene un propósito y tiene una verdad para cada uno de nosotros cuando queremos conocer la verdad. Entonces dice aquí, en esta parte dice, el corazón de todos los seres humanos sin distinción, raza o posición social, hay un indecible anhelo de algo que ahora no poseen. A veces no le encontramos sentido a la vida. Y hay un tema que yo puse en este canal también, que se llama Eclesiastés 1 y 2, en donde hablamos y redactamos un poco la vida de Salomón, ¿no? Allí redacto un poco la vida de Salomón, cómo ese hombre que está en la Biblia vivió ciertas cosas, pero aún así no se sentía satisfecho. Hoy en día nosotros también, quizás en nuestras vidas de ahora, no nos sentimos satisfechos. ¿Por qué? Porque hay un anhelo de algo que todavía no poseemos. Y dice aquí, este anhelo es implantado en la misma constitución del hombre por un Dios misericordioso, para que el hombre no se sienta satisfecho con su presente condición, sea mala o sea buena. Mucha gente dice que está bien así como está. Mientras no le haga daño a nadie, todo está bien. Mas sin embargo, dice aquí que sea tu condición buena o mala, siempre va a existir ese anhelo si tú no lo tienes. ¿Y cuál es ese anhelo? Dice aquí, Dios desea que el ser humano busque lo mejor y halle el bien eterno de su alma. Mucha gente se ha preguntado, no sé si alguna vez se han preguntado ustedes, si solamente esta vida vamos a vivir. Hoy en día se habla mucho de religión, ¿no? Se habla mucho de religión, pero cada quien tiene una verdad a medias. Y aquí dice, en vano procuran los hombres satisfacer este deseo con los placeres, las riquezas, la comodidad, la fama o el poder. Los que tratan de hacerlo descubren que estas cosas hartan los sentidos, pero dejan al alma vacía y desconforme como antes. Bueno, como estuve mencionando, Salomón hizo eso. Y aún así dice hallé que todo esto, dice, era vanidad de vanidades. ¿Sí? El ser humano está conformado por un lado físico, un lado mental y un lado espiritual. Y yo me gustaría compartir un poquito de esto, ¿no? Dice aquí, en el lado físico, el cuerpo humano es una estructura compleja y altamente organizada, formada por células que trabajan juntas para realizar funciones específicas necesarias para mantener la vida. Ok, esa es la parte que cumple el lado físico del ser humano. Ahora sí que dice aquí que son células que trabajan juntas para realizar funciones específicamente necesarias para mantener la vida. Dice aquí ¿en qué consiste? Está la anatomía general, la anatomía celular y la anatomía molecular. Esa es la fisiología. ¿Qué es la fisiología? Cómo funciona el cuerpo. ¿Y qué es la anatomía? Cómo se estructura el cuerpo. Ese es el lado físico del ser humano, ¿sí? También nos constituimos los seres humanos de lo que es el lado mental. ¿Y qué es la parte mental? Dice aquí, la salud mental es el bienestar general de la manera en que piensas, regulas tus sentimientos y te comportas. ¿Sí? Ese es el lado mental, cómo estamos funcionando, dice aquí. A veces las personas experimentan una importante perturbación en este funcionamiento mental. Sí, andamos caminando y en apariencia estamos bien, pero mucha gente carece de cierto funcionamiento mental, ¿sí? Y esa parte también es importante para que el ser humano funcione correctamente. Dice aquí, puede haber un trastorno mental cuando los patrones o cambios en el pensamiento, los sentimientos o el comportamiento causan angustia o alteran la capacidad del funcionamiento de una persona. ¿Sí? Un trastorno de salud mental puede afectar tu capacidad para lo siguiente, o sea,
nosotros debemos de funcionar de esta manera. Pero si tú no estás bien, dice aquí, se te puede dificultar mantener relaciones personales o familiares, funcionar en trastornos sociales, o sea, se te va a dificultar funcionar en la sociedad, desempeñar un trabajo, o sea, cuando nosotros mentalmente no estamos bien, hasta se nos es difícil desempeñar un trabajo, un labor, alguna actividad, dice, ya sea en el trabajo o en la escuela. Aprender a un nivel acorde a tu edad o inteligencia, ¿sí? Ahora sí que nosotros tenemos que estar al margen de la edad que tenemos que aprender, y hay ciertas cosas que vamos a ir aprendiendo conforme pasan los años, ¿no? Y conforme a nuestra edad deberíamos estar actuando de la manera correcta. Más sin embargo, muchos carecemos quizás de problemas mentales, y ese lado es importante para el ser humano, pero también existe, ahora sí como dice este libro, ese anhelo, ¿sí? Mucha gente se ha enfocado hoy en día en el lado físico, y el lado físico es importante, yo no voy a decir que no. Otras personas se enfocan en el lado mental, pero si te falta uno de estos, estás incompleto. Y muchas veces las personas se enfocan solo en lo físico, otras personas se enfocan solo en lo mental, y vivimos más que nada en lo mental y en lo físico, pero estamos dejando de lado una parte también muy importante, que es el lado espiritual. Y es aquí donde el espíritu de profecía, o sea, donde este libro dice: el corazón de los seres humanos, sin distinción, dice aquí, tiene un anhelo de algo que ahora no poseen. Sí, hemos acostumbrado a vivir la vida solo por vivir, sin darnos cuenta que hay algo que nos falta, ¿sí? Y esa parte que nos falta es el lado espiritual. Aunque muchos puedan decir, no, yo creo en Dios, no solo es creer, ¿sí? El lado espiritual es muy importante. Dice aquí, la espiritualidad es un aspecto esencial, es necesario, es vital. Es una vida interior, algo que no es mente y cuerpo, sino espíritu. Es algo más amplio que una religión, un proceso dinámico mediante el cual las personas encontramos trascendencia, un sentido final a la vida, a nuestro ser interior. Claro, como dice aquí, tenemos ese anhelo de algo de eso que no poseemos, y como dice aquí es donde en el lado espiritual es donde le encontramos el sentido final a la vida, a nuestro ser interior, cuando nos conectamos realmente con nuestro creador. Dice aquí, la espiritualidad es algo más profundo que la psicología de la personalidad de cada uno. Es nuestro santuario interior, donde el reconocimiento de uno mismo va más allá de una reflexión analítica y se abre a la confrontación metafísica y teologal. En el abismo de lo desconocido ya presente, al que es más íntimo que nosotros mismos, ¿sí? La espiritualidad, dice aquí, es más íntimo a nosotros que nosotros mismos, y esa parte es importante. Cuando nosotros no nos encontramos con nuestro creador, estamos perdiendo algo vital. Dice, la idea de espiritualidad es difícil de describir en pocas líneas. A veces se ha definido como la capacidad que tenemos para comprender lo que somos y el papel que desempeñamos en el mundo como seres humanos. Sin embargo, esta definición puede resultar muy general y bastante abstracta. Lo que parece claro es que la dimensión espiritual es genuinamente humana. La vida espiritual es la que nos diferencia de otros seres vivos, con lo que compartimos nuestra vida biológica. Claro, en este mundo hay seres aparte de nosotros, ¿no? O sea, los animalitos. Pero también dice aquí nos diferencia de ellos, porque nosotros, a pesar de que compartimos la vida biológica, la vida física, no compartimos quizás la espiritualidad de la misma manera como ellos.
Los humanos, dice aquí, tenemos necesidades espirituales relacionadas con preguntas sobre nosotros, ¿por qué vivimos? ¿Qué debemos hacer con nuestras vidas? ¿Llegamos a una vida correcta? ¿Serán nuestros buenos actos recordados de alguna manera? Dice aquí las 3 dimensiones de la espiritualidad: la capacidad de trascender de lo material, los fines y valores últimos, el significado existencial del ser humano. Ok, la espiritualidad es muy importante en nuestra vida, por mucho que lo queramos desechar, por mucho que lo hemos hecho a un lado. Sinceramente es uno de los factores más importantes que conforman al ser humano. Sin esta parte vital estamos incompletos. Y es lo que dice aquí este libro. Dice aquí, hay un indecible anhelo de algo que ahora no poseemos, claro, porque nos hemos olvidado de ese lado tan importante. En vano procuran los hombres satisfacer este deseo con los placeres, las riquezas, la comodidad, la fama o el poder. Y como les vuelvo a mencionar, vimos el tema de Eclesiastés, donde Salomón había experimentado muchas cosas y sin embargo se sentía vacío. Los que tratan de hacerlo, dice aquí, descubren que estas cosas hartan los sentidos, pero dejan al alma tan vacía y desconforme como antes, ¿sí? A veces queremos satisfacer una parte de nuestra humanidad, de lo que es lo físico o lo mental, pero olvidamos lo espiritual y eso también es vital para nosotros. El designio de Dios dice que este anhelo del corazón humano guía hacia el único que es capaz de satisfacerlo. Hay un lugarcito en ti, un lugar en apariencia muy pequeño, pero realmente inmenso, porque dice aquí, hay alguien que es el único capaz de satisfacer esa necesidad en ti. Es un deseo de ese ser capaz de guiar a él. La plenitud y el cumplimiento de ese deseo. Esa plenitud se halla en Jesucristo. Y ahí está el punto más grande de la espiritualidad. Por mucho tiempo se ha hablado pues de que los seres humanos tienen un Dios, ¿sí? En las diferentes culturas cada quien tiene su Dios, porque todo ser humano tiene una necesidad espiritual. Ahora aquí hay una verdad muy grande: solo existe un Dios, ¿sí? Y esta plenitud se halla en Él, en Jesucristo, el Hijo del Dios eterno, dice aquí. Porque en Él habita toda plenitud de la divinidad corporalmente. Y es también verdad que vosotros estáis completos en Él. Nosotros vamos a estar solamente completos en Él. Con respecto a todo deseo divinamente implantado y normalmente seguido, el profeta Ageo llama con justicia a Cristo el deseado de todas las gentes. Y aquí este libro tan hermoso que yo la verdad lo recomiendo mucho este libro. Y dice aquí, el propósito de este libro es presentar a Jesucristo como aquel a quien puede satisfacer todo anhelo. Se ha escrito muchos libros titulados La vida de Cristo, libros excelentes, grandes acopios de información, elaborados ensayos sobre cronología, historia, costumbres y acontecimientos contemporáneos, con abundante enseñanza y muchas vislumbres de la vida multiforme de Jesús de Nazaret. Sin embargo, como dice el himno, no se ha dicho ni aún la mitad. Ok. A lo largo de estos años he escuchado tantas predicaciones, he escuchado a gente hablar muy bonito, la verdad. Pero yo creo que todavía no estamos completos. A pesar de que hemos seguido una vida cristiana, nos falta más de Jesús. Porque si tuviéramos a Cristo realmente en nuestra vida, ya fuéramos diferentes, ya estuviéramos en el cielo, Él ya estuviera aquí. Mas sin embargo, la triste realidad es que no todos estamos listos, pero estamos en ese camino, ¿sí?
Y dice aquí, no es tampoco el propósito de esta obra exponer una armonía de los evangelios o presentar el orden estrictamente cronológico, los sucesos importantes y las maravillosas lecciones de la vida de Cristo. Su propósito es presentar el amor de Dios como ha sido revelado en su Hijo. Ok, una de las cosas que este libro me ha hecho entender es cómo era el carácter de Jesús. Cada quien se imagina a Jesús de una manera, pero si leen este libro, la verdad van a quedar pues con una manera diferente de pensar, porque aquí nos habla de su carácter, ¿sí? Nos habla de su carácter, y la Biblia, acompañándolo con la Biblia, nos hace ver pues que estamos muy lejos de tener ese carácter, pero nos hace recapacitar para poder pedirle mucho a Dios, más que nada, porque no está tampoco en nuestro poder cambiar, sino en el poder de Dios cambiarnos, claro, aferrarnos a Él para poder tener ese carácter hermoso, precioso de nuestro Señor Jesucristo. La verdad, cada que leo este libro yo me veo y digo, no, o sea, ni siquiera pasa por... No llego, o sea, en ningún aspecto, soy pecadora totalmente, y siento más esa necesidad de que Dios me ayude a mejorar, a ser mejor, a tener su carácter, a tener esa vestidura blanca de la cual habla, para que pueda yo estar un día en el reino de los cielos. ¿Sí? Entonces es el propósito de este libro, mostrarnos un poco, porque pues como dice aquí, no se ha dicho ni aún la mitad. Mostrarnos lo que es el carácter de Jesús y su amor, ¿sí? Dice aquí, de la cual todos pueden participar, y no simplemente satisfacer los deseos de mera curiosidad ni las observaciones de los críticos. Cuando leas este libro, te recomiendo que le pidas mucho, mucho a Dios, que te ayude, que te dé su espíritu, como dice Santiago, que te dé la sabiduría para que puedas tú entender las maravillas que están escritas aquí. Si lo haces con un espíritu diferente, no vas a entender nada, ¿sí? Porque hay cosas que están cegadas para las personas. Ahora sí, como dice aquí, no se hizo simplemente para satisfacer los deseos o la curiosidad ni las observancias de los críticos, pero como por el encanto de su propia belleza del carácter, Jesús atrajo a sus discípulos a sí mismo, y por toque y sentimiento de simpatía en todas sus dolencias y necesidades, y por constante asociación, transformó sus caracteres de terrenales en celestiales. Sabemos que Jesús hizo muchas cosas con los discípulos, y sabemos que sus discípulos en el Pentecostés lograron tener el Espíritu de Dios, ¿sí? Y dice aquí, cambiaron esos caracteres de terrenales en celestiales, de egoístas en abnegados. Dice, y el amor profundo de las almas de todas las naciones y razas. Es el propósito de este libro, presentar al bendito Redentor, de modo que ayude al lector a acudir a él como una realidad viviente. Ok, a veces pensamos que pues es diferente el tiempo en el que vivieron los discípulos al tiempo que estamos viviendo, pero aquí dice que nosotros podemos acudir a Jesús como una realidad viviente, como con la cual pueden tenerse comunión íntima y vital, y hallar en él, como los discípulos de la antigüedad, al poderoso Jesús, que salva hasta lo sumo y transforma de acuerdo a su propia imagen divina a los que acuden a Dios por su intermedio, ¿sí? O sea, no solo los discípulos que estuvieron con Jesús pueden cambiar, nosotros también podemos tener una relación con Cristo, dice aquí, como una realidad viviente, dice, y Él transforma de acuerdo con su propia imagen divina a los que acuden a Dios por su intermedio. Rogamos, dice aquí este libro,
Que la bendición del Altísimo acompañe a esta obra y que el Espíritu Santo haga que las palabras de este libro, palabras de vida para muchas almas, cuyos anhelos y deseos no están aún satisfechos, para que puedan conocerle, la virtud de su resurrección y la participación de sus padecimientos, y finalmente, en una eternidad bienaventurada, compartir a su diestra la plenitud del gozo y la dicha inconmensurable que disfrutarán todos los que hayan hallado en él el todo en todo, el más señalado entre 10,000, aquel que todo es del todo amable, todo el codiciable. Muy bien. En este libro vamos a encontrar muchas cosas. Vamos a encontrar los padecimientos de Jesús, la manera en cómo pensaban, cómo lo trataban. Y yo les invito de verdad que si lo pueden conseguir, si lo tienen en su casa, léanlo. De verdad es un libro precioso, un libro hermoso que nos acerca más a Jesús. Compartámoslo, acompañémoslo de la Biblia también, porque todo esto viene también de revelación del Espíritu Santo, conforme a lo que dice la Escritura. ¿Sí? Yo sé que muchos de nosotros pues no tenemos confianza en la palabra de Dios. Bueno, yo no, yo sí tengo confianza en lo que Dios dice, ¿no? Pero hay mucha gente allá afuera que ya no tiene confianza en lo que dice la Escritura. Gente que dice, es que la Biblia se contradice, la Biblia fue hecha por seres humanos, y pensamos que la Biblia está llena de errores, pero no es así. En lo particular, en mi experiencia, yo no me gusta repetir tampoco lo que dicen otros. Yo le pido mucho a Dios que sean sus palabras las que hablen, para que pueda yo también entender, porque yo también a veces al hablar yo me sorprendo de las cosas que a veces salen de mí, porque pues a veces es Dios el que lo revela, ¿no? Dice aquí su palabra en el libro de Romanos 2. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Eso está en el libro de Romanos 1:14. A veces vemos tantas cosas en la Biblia: matanzas, adulterios, fornicaciones, engaños, robos, y decimos, bueno, pues ¿para qué voy a leer un libro así? O sea, es un libro que tiene más maldad que cualquier otro libro, porque hay gente que lo dice así. Pero la Biblia es muy clara, y así como vemos gente que va a fracasar, también vamos a ver a gente que va a triunfar, porque la Biblia dice aquí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. O sea, es un ejemplo también. Si Dios permitió que estas cosas estuvieran escritas en su palabra, es para que nosotros podamos ver un ejemplo de lo que pasaría con nosotros si actuáramos de la misma manera en lo que está escrito. ¿Sí? Hay gente, por ejemplo, está la historia de Saúl, está la historia de Lot. O sea, hay muchas historias en la Biblia que en apariencia son, eso depende también con el espíritu con el que lo vamos a leer. Si lo estamos leyendo con el Espíritu de Dios, nos dará redención, nos ayudará a ser mejores. Pero si lo leemos con un espíritu diferente, entonces no vamos a encontrar las respuestas que esperamos. Vamos a encontrar las respuestas que nosotros le vamos a poner, ¿sí? Entonces es importante también con qué espíritu estamos leyendo las Escrituras. Dice aquí dice aquí su palabra igual, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia dice que podemos ser perfectos, ¿sí? Pero dice aquí, es por medio de las Escrituras, es la que nos hace sabios para la salvación por la fe en Cristo Jesús, ¿sí?
Y muchos a veces pensamos que esto no es cierto, pero la verdad es que sí, es verdad. También aquí anoté algo donde dice que a veces la gente actúa de una manera natural, pero en lo natural aún tenemos incrustado la verdad, porque dice el libro de Romanos 2:14, porque cuando los gentiles no tienen ley, cumplen por instinto los dictados de la ley. Ellos, no teniendo ley, son ley para sí mismos. ¿Sí? Nosotros por naturaleza llevamos algo implantado, como estábamos viendo en el libro, que nos hace hacer lo bueno. Y es una parte espiritual que nosotros tenemos, pero que tenemos que ir fortaleciendo día con día. Dice aquí, vamos a leer otra versión. En la Nueva Biblia Viva dice aquí: cuando los paganos que no conocen la ley actúan conforme a la ley, aunque nunca hayan tenido escrito la ley de Dios, son ley para sí mismos. Aunque los gentiles no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Todos nosotros tenemos una parte espiritual, una parte que Dios, pues ahora sí que nos permite tener para no errar tanto y para tener una vida en armonía, aunque no hayamos escuchado o leído sus escrituras. Mas sin embargo, Dios ha sido misericordioso, que nos ha dejado su palabra. Ahorita la palabra de Dios, la Biblia, ha llegado a diferentes lados, a diferentes culturas, para que nadie se quede sin saber. Sí, no va a haber pretextos para este tiempo, como dice un libro, El conflicto de los siglos. Dios no va a perdonar la ignorancia en este tiempo. Sí, hay mucha información para que podamos ayudar ahora sí que a crecer esta parte espiritual. Sí, pedirle mucho a Dios que nos guíe por los caminos correctos para que podamos tener entendimiento, como dice aquí, por medio de sus sagradas escrituras que nos hacen sabios. Sí. Entonces, lo único que puedo comentar al final es que solo vamos a ser enteros, completos, teniendo esa parte espiritual, teniendo a Jesús. Y aquí dice, pues lo que ya había yo leído, dice aquí, dice aquí que Cristo operó sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Sometió todas las cosas bajo sus pies y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, y aquí dice, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y para concluir esta parte, aquí nos está presentando pues la necesidad que nosotros tenemos y nos está presentando la solución. Ahora, ¿quieres conocer a Jesús? Están las sagradas escrituras, pero también tenemos el deseado de todas las gentes, un libro, como les vuelvo a mencionar, hermoso y muy recomendable para este tiempo. La verdad es que a veces dejamos pasar por alto los libros que nos dan, que nos llegan a la mano, y pues a veces Dios quiere trabajar con nosotros y no lo hacemos. Este libro nos muestra que hay una necesidad en nosotros. De donde vengamos, de donde seamos, como seamos, todos presentamos esta necesidad. Y esta necesidad se encuentra y se halla en Cristo Jesús. Si tú conoces a Jesús, un día estarás con Él. Entonces, esta parte de aquí dice que eres aquel que lo llena todo. Si has tenido algún problema, alguna necesidad, te has preguntado alguna vez por qué naciste, por qué existes, por qué morimos, cuál es el propósito de nuestra existencia, estamos en el lugar correcto o no lo estamos, a dónde vamos, todas esas preguntas Dios las puede contestar. Y por medio del libro El deseo de todas las gentes podemos ir conociendo poco a poco una parte del carácter de Jesús, sus padecimientos cuando estuvo en esta tierra,
todo lo abnegado, todo lo que Él dejó por nosotros. Podemos quizás, si tenemos esa gratitud en nuestro corazón, pues aprender de Él, hacer las cosas que Él hizo con su ayuda primeramente, porque todo viene de Él, para mejorar nuestra vida en esta y en la que viene, ¿sí? Porque Él nos promete vida eterna, ¿sí? Y pues si en esta vida a veces nos aburrimos porque no le hayamos sentido, Dios le quiere dar un sentido a tu vida hoy. Entonces yo te invito a que si tienes este libro, lo has escuchado, lo puedes adquirir o ya te lo he dado, pues que lo leas, que lo escudriñes y que le pidas mucho a Dios que te ayude. Es un libro maravilloso. Entonces hasta aquí pues empezamos con esta partecita y pues vamos a ver un poquito, ver si esta semana o la otra, que yo saque un tiempo para subir el primer capítulo del deseado de todas las gentes, que se titula Dios con nosotros. Y ahí comienza, ahora sí que parte de lo que Él ha hecho por nosotros, ¿sí? Cuando vino a vivir en este mundo para nuestra salvación, ¿sí? Porque eso es un plan que viene desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? Algo que Dios nos ha dejado para nuestra salvación, porque quiere lo mejor para ti, porque quiere lo mejor para mí, porque espera lo mejor de mí y también espera lo mejor de ti. Que Dios nos ayude, que Dios nos ilumine y que nos dé el Señor su Santo Espíritu para que podamos pues un día recurrir más a Él, porque lo necesitamos. Y todos tenemos este anhelo tan grande que solo se halla en Cristo Jesús. Se han dicho tantas cosas, se han escrito tantos libros, podrás ir a la iglesia a escuchar tantas cosas, pero la salvación está en la fe en Jesús, conociendo a Jesús, ¿sí? Conociendo a Cristo por medio de la fe es como obtendremos la salvación, porque al conocerlo y conocer su carácter entenderemos que esa vestidura es la que necesitamos nosotros para estar un día con Dios nuestro Padre y con Jesucristo su Hijo. Entonces yo les invito a que le pidan mucho al Espíritu Santo que los ayude y los guíe para encontrar la verdad. He escuchado y me gusta tocar esta parte en Primera de Corintios 13 y me gustaría compartirlo para terminar esto. Primera de Corintios 13. Dice aquí: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, o sea, si yo predicara, porque las lenguas angélicas son aquellas que llevan un mensaje. Dice aquí: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, por fuera tal vez sea yo fuerte, pero por dentro estoy hueco, estoy vacío. Podré tener todo el dinero del mundo, podré tener ahora sí que el físico más hermoso del mundo, pero si me falta ese anhelo de cual todo ser humano pide y necesita, dice aquí: soy como metal que resuena y címbalo que retiñe. Estoy vacío por dentro. Si tuviese el don de profecía, o sea, si yo predicara lo que va a venir, lo que ha pasado, si yo tuviera la historia, si yo conociera pues hasta dónde va este mundo, dice, y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. O sea, tú puedes ser lo que tú quieras, pero sin Cristo, dice, no eres nada. No somos nada sin Él. Y si repartiese todos mis bienes, hay muchos cristianos cristianos, ¿sí?, que reparten sus bienes para darle de comer a los pobres, y no tengo amor, dice. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve.
El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. La caridad, el amor no es jactancioso ni se envanece. Y es cierto, porque Jesús, antes de morir en la cruz, lo que dijo fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hasta esa parte Jesús no tuvo envidia, no fue jactancioso, ni se envaneció. Dice que no hace nada indebido. Y tú puedes leer el deseo de todas las gentes y verás que Jesús era sin pecado. Puedes leer la Biblia y entenderás que Jesús era sin pecado, es sin pecado. ¿Sí? No hace nada indebido, no busca lo suyo. No, claro que no. Él dejó todo para venir aquí, ¿sí?, a salvarnos. No se irrita, no piensa el mal, no se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Mas las profecías acabarán. Ok, todo aquello que se ha predicado del fin del mundo se acabará, porque el mundo también va a acabar. Y cesarán las lenguas. Toda esa comunicación que hemos tenido, esas lenguas angélicas también se acabarán. Y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Sí? Si no tengo amor, dice su palabra, nada vengo a hacer. Si no tienes a Jesús, puedes tener la parte física, puedes tener la parte emocional, la parte mental, pero si no tienes la parte espiritual, o si tienes una espiritualidad que no viene de Dios, entonces no somos nada. Tenemos que buscar a Jesús, tenemos que encontrar a Jesús. Y dice su palabra que cualquiera que lo busque de todo corazón, ese lo hallará. Si tú tienes una necesidad en tu vida, si te has preguntado muchas cosas, si no has encontrado esas respuestas, busca a Cristo, ¿sí? Busca a Jesús. Y este libro es muy recomendado. Espero poder estudiar con ustedes el primer tema del deseo de todas las gentes y ver parte de lo que Jesús hizo al venir a este mundo por cada uno de nosotros, y valorar y darle gracias a nuestro Señor por todas esas cosas que ha hecho por nosotros. Les invito, si Dios permite, para seguir el primer tema. Yo soy Claudia Tech, les mando saludos a todos aquellos que me escuchan, y pues vamos a orar para darle gracias a Dios por esta lectura, ¿sí? Padre bendito que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por esta lectura, por este estudio, Señor, que nos has dado. Todos nosotros, Señor, tenemos un anhelo en el corazón, un deseo insaciable, que solamente tú, Señor, puedes llenar con tu Santo Espíritu. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que no nos dejes, Señor, caer, sino que nos levantes cada día y que nos esforcemos por estar contigo. Te pedimos, Señor, que tengamos esa voluntad y que tu voluntad sea hecha en nuestras vidas. Quédate con nosotros, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues este ha sido el tema de hoy, un poco corto, bueno, para lo que acostumbro, ¿no? Pero pues espero que podamos ver el primer tema. Les mando saludos a todos aquellos que siguen mi canal, aquellos que pues son constantes, igual les mando saludos. Gracias por ver esta página, y a los que no, pues espero que se suscriban y que pues pongamos un poquito de atención a estas cosas, sí, porque son cosas importantes. Entonces les saludo, Claudia Tech me llamo, y gracias.